Bien, bienvenidos. Estamos ya celebrando el bautismo del Señor Jesús en este ciclo C. Y nos toca meditar pues sobre la importancia que tiene el bautismo de Jesús en el Jordán. Así que los lugares bíblicos tienen pues con frecuencia un significado teológico. Por ejemplo, el mar, el monte, el desierto, la Galilea de las naciones, Samaria, las tierras al otro lado del lago de Genezaret, son mucho más que simples indicaciones geográficas. San Lucas no especifica el lugar del bautismo de Jesús. Juan, sin embargo, lo especifica. Tuvo lugar, dice, en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. La tradición ha localizado justamente el relato en Betabara, que también pues se llama Betania. Betabara, el vado por el que también el pueblo de Israel, guiado por Josué, atravesó el río, entrando en la tierra prometida. En el gesto de Jesús se hacen presentes el recuerdo explícito del paso de la esclavitud a la libertad y el comienzo pues de un nuevo éxodo hacia la tierra prometida. Betabara tiene otra particularidad menos evidente, pero igualmente significativa. Los geólogos aseguran que este es el punto más bajo de la tierra, 400 metros bajo el nivel del mar. La elección de comenzar precisamente aquí la vida pública no puede ser simple casualidad. Jesús, venido de las alturas del cielo para liberar a los hombres, ha descendido hasta el abismo más profundo con el fin de demostrar que quiere la salvación de todos, aun de los más depravados, aun de aquellos a quienes la culpa y el pecado ha arrastrado a una vorágine de la que nadie imagina que pueda salir. Dios no olvida ni abandona pues a ninguno de sus hijos. Por eso lo importante de esto es: ha aparecido la gracia de Dios, portadora de salvación para todos los hombres. Acerquémonos pues al Evangelio, ha tomado del evangelista Lucas. Estamos en el capítulo 3, los versículos 15 al 16 y versículos 21 al 22. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban por dentro de sí, pues si Juan no era el Mesías, Juan se dirigió a todos: yo los bautizo con agua, pero viene uno con más autoridad que yo, y yo no soy digno para soltarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Todo el pueblo se bautizaba y también Jesús se bautizó, y mientras oraba, se abrió el cielo. Bajó sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo bien amado, mi predilecto. Hasta aquí pues el relato del Evangelio. Comentémoslo. El Evangelio de hoy se abre con una constatación significativa. El pueblo, dice, estaba a la expectativa. Es fácil pues imaginarse de qué cosa. El esclavo esperaba la libertad, el pobre una mejor vida, el jornalero explotado esperaba la justicia, el enfermo esperaba la salud, la mujer humillada y violentada la recuperación de su dignidad. Todos aspiraban a un mundo nuevo, donde no se dieran más abusos entre los hombres, donde desaparecieran las prevaricaciones, la corrupción, y se establecieran pues relaciones de paz. Era sobre todo en el campo religioso en el que el pueblo pues alentaba la esperanza, quizás no de todo consciente de un cambio pues que fuera radical.
Hacía 300 años que se había apagado la voz de los profetas. El cielo se había cerrado y el silencio de Dios pues era considerado como un merecido castigo por los pecados cometidos. Dejando a un lado las imágenes de un Dios aliado, fiel, Padre afectuoso, tierno, esposo, pues los guías espirituales del pueblo habían comenzado desde hacía siglos a presentar al Señor sobre todo como un legislador severo e intransigente. La religión no comunicaba alegría, sino inquietud, miedo, angustia. Una vida así era insostenible, pues algo tenía que cambiar. Estas eran las razones de la espera a la que el Bautista debía dar una respuesta. Cuando se viven pues situaciones límites insoportables y se desea ardientemente un cambio, uno se va detrás de cualquiera que nos dé pues un poco de esperanza, aunque no estemos seguros de que ese tal resulte ser el verdadero libertador. El pueblo de Israel, que como dirá un día Jesús, era un rebaño sin pastor, esperaba del Señor una guía y piensa, ese guía puede ser el Bautista, el Mesías esperado. Juan corrige y aclara, no soy yo, dice, está por venir uno que es más fuerte que yo. Él les bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Tiene en su mano el bieldo que separará el grano de la paja. Esta será quemada sin piedad en un fuego inextinguible. Poco antes ha dicho que la guadaña está puesta ya a la raíz de los árboles. El juicio de Dios es por lo tanto inminente y será severo. El lenguaje del Bautista es duro y amenazador, igual al empleado por algunos profetas. Malaquías ha hablado de un día ardiente como un horno, cuando los arrogantes y los malvados serán la paja. Ese día futuro los quemaré. También el profeta Isaías ha lanzado una amenaza parecida. Está dispuesta, ancha y profunda, una hoguera con leña abundante, y el soplo del Señor, como un torrente de azufre, le prenderá fuego. No podemos dejar pues de notar el contraste entre estas imágenes terroríficas y las expresiones dulces y delicadas con las que en la primera lectura nos viene presentando la figura del siervo del Señor. Ahí no se habla de violencia, de intolerancia, de agresión, de fuego destructor, sino de paciencia, de respeto a todos, de ayuda para quien está en dificultad, de la recuperación de la caña quebrada, de la esperanza para quien se ha visto reducido a una mecha que se apaga. Las palabras del Bautista reflejan la mentalidad de un pueblo cuyos guías espirituales lo habían educado en el miedo a Dios. Como todos los demás, también Juan creía que la injusticia y el pecado habían llegado al colmo y que era inminente una intervención resolutiva de Dios contra los malvados. Tenía razón. Con la venida de Cristo el mal no tendrá más escapatoria. Pero acerca de la manera como Dios purificaría el mundo del pecado, qué clase de fuego que usaría, el Bautista probablemente se engañaba. No sabemos con qué exactitud lo que pasaba pues por su mente. En cambio sabemos muy bien cómo Jesús se comportaba. No ha agredido a los pecadores, se ha sentado a comer con ellos, no se ha alejado de los leprosos, no ha condenado a la mujer adúltera, sino que la ha defendido
contra todos los que la juzgaban y la despreciaban. No ha rechazado a la pecadora, se ha dejado acariciar y besar por ella. Con Jesús se ha cerrado definitivamente la época en que Dios ha sido imaginado pues como un soberano, severo, justiciero, intransigente. Él ha revelado el verdadero rostro de Dios, el Dios que solo salva. Con su vida ha proyectado también una luz sobre las imágenes impresionantes usadas por el bautista y los profetas, dándonos la clave pues de su lectura. Era verdad lo que estos habían afirmado. Dios habría enviado su fuego sobre la tierra, pero no para destruir a sus hijos, aunque fueran malvados, sino para quemar, hacer desaparecer del corazón de cada uno toda forma de maldad. Este pensamiento viene introducido en la segunda parte del Evangelio de hoy. A primera vista, el relato del bautismo de Jesús parece idéntico al de los otros evangelistas, pero en realidad presenta algunos particulares diferentes y significativos. Ante todo, a diferencia de los otros, pues San Lucas no describe el bautismo de Jesús, sino que habla de que él, como de hecho ya ha ocurrido, el centro del relato para el evangelista no está en el bautismo en sí, sino lo que ocurre inmediatamente después: la apertura del cielo, el descenso del Espíritu y sobre todo la voz del cielo. Estamos al comienzo de la vida pública y Lucas quiere que los cristianos de sus comunidades ya bautizados lean el Evangelio como dirigido expresamente a ellos. Les invita a iniciar el camino, a mover sus pasos todavía inciertos tras lo del Maestro que ha sido bautizado como ellos y camina a su lado. Después solo Lucas refiere que Jesús se sumergió en las aguas del Jordán junto a todo el pueblo, confundido pues con la gente. Jesús se presenta como aquel que se pone al lado de los pecadores. No los juzga, no les grita, no los condena, no los desprecia. Participa de su condición de esclavitud y con ellos recorre el camino que lleva a la libertad. El tercer detalle que aparece solo en el evangelista Lucas es la referencia a la oración. Jesús recibe el Espíritu Santo mientras reza. La insistencia en la oración es una de las características de este Evangelio. El Evangelio de hoy pues presenta a Jesús por primera vez en diálogo con el Padre, después lo hará otras 2 veces más. Jesús no reza para darnos buen ejemplo. Él tiene necesidad como nosotros de descubrir la voluntad del Padre, de recibir su luz y su fuerza para cumplir en todo momento lo que le es agradable. Tiene necesidad de orar ahora, al comienzo de su misión. Rezará también antes de la elección de los apóstoles. Lucas 6:12. Antes de su pasión, Lucas 24:41, y lo hará sobre todo en la cruz, Lucas 23:34 y 46, en el momento pues de la prueba más difícil. Ha sentido pues la necesidad de orar durante toda su vida, pues para mantenerse fiel a su Padre. Bueno, después de esta introducción original, también Lucas, como Mateo y Marcos, describen la escena posterior al bautismo con 3 imágenes: la apertura de los cielos, la paloma y la voz del cielo. No está contando hechos prodigiosos que realmente ocurrieron, sino que emplea imágenes con las que sus lectores
pues están muy familiarizados, cuyo significado tampoco nos resulta muy difícil de captar a nosotros hoy, incluso pues a la distancia de más de 2000 años. Comencemos por la apertura del cielo. No se trata pues de un detalle meteorológico. De ser así, Lucas nos hubiera referido un detalle de todo banal y sin ninguna importancia para nuestra fe. Lo que el evangelista quiere comunicar a sus lectores es otra cosa, bien distinta. Está aludiendo de manera clara a un texto del Antiguo Testamento bien conocido para sus lectores. En los últimos siglos antes del nacimiento, el pueblo de Israel tenía la sensación de que los cielos se hubiesen cerrado. Pensaban que Dios, indignado a causa de los pecados e infidelidades de su pueblo, se había recluido en su mundo divino, pues poniendo fin al envío de profetas y haber roto todo diálogo con el hombre. Los israelitas piadosos se preguntaban, ¿cuándo terminará este silencio de Dios? ¿No volverá el Señor a hablarnos? ¿No nos mostraría más su rostro sereno como en los tiempos antiguos? Y lo invocaban así: Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla y tú el alfarero, somos todos obra de tus manos. No te irrites tanto, no recuerdes nuestra culpa, mira que somos tu pueblo. Ojalá rasgases el cielo y bajases. Está en Isaías 64:7. Afirmando que con el comienzo de la vida pública de Jesús los cielos se habían abierto, Lucas da a sus lectores una gran y alegre noticia. Dios ha oído la súplica de su pueblo, ha abierto de par en par el cielo para que pues ya no esté cerrado más. Se ha puesto fin para siempre a la enemistad entre el cielo y la tierra. La puerta de la casa del Padre permanecerá siempre abierta. La segunda imagen es la de la paloma. Lucas no nos dice que una paloma descendió del cielo, sino que el Espíritu Santo descendió como una paloma, es decir, por el movimiento. El bautista sabe perfectamente que del cielo no solamente descendió el maná, sino también el agua destructora del diluvio y el fuego y azufre que convirtieron en cenizas a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Es probable pues la espera la venida del Espíritu Santo como fuego para devorar a los malvados. El Espíritu en cambio se posa sobre Jesús como una paloma, todo ternura, afecto y bondad. Movido por el Espíritu, dice Jesús, se acercará siempre a los pecadores con la dulzura y la amabilidad pues de la paloma. La tercera imagen, la voz del cielo. Se trata de una expresión que los rabinos solían usar cuando querían introducir una afirmación, como venida de Dios. En nuestro relato tiene por objetivo presentar públicamente en nombre de Dios quién es Jesús. Para comprender pues la importancia del pasaje de esta voz hay que tener en cuenta que este relato ha sido compuesto después de los acontecimientos de la Pascua y quiere responder al enigma surgido entre los discípulos acerca de la muerte ignominiosa del Maestro. Jesús aparecía a sus ojos como un derrotado, como un rechazado y abandonado por Dios. Sus enemigos, custodios y garantes de la pureza de la fe de su pueblo, lo han juzgado como blasfemo. La pregunta es, ¿ha estado Dios de acuerdo con esta condena? Lucas lo presenta así, es decir, tú eres mi hijo querido, una citación del Salmo 2. Además dice, es mi hijo predilecto, a quien prefiero. Así que la voz del cielo presenta a Jesucristo, el Hijo de Dios,
como el Hijo bien amado del Padre. Celebremos pues con alegría este domingo el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Ya más adelante se hablará del bautismo cristiano. Ahora hablamos del bautismo del Señor. Gracias por su atención.